Las ideas para el tutorial de hoy son pequeñas, creativas, decorativas y alguna práctica. ¿Queréis descubrir de qué os hablo? Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. El soporte o material que utilizaremos en el vídeo de hoy es madera de tilo de 2 milímetros de grosor. Lo podemos sustituir fácilmente por cartón contracolado, cartón gris, finito, ya que ambos son materiales muy manejables y fáciles de cortar. Traspasaremos los patrones al material que elijamos y con ayuda de una regla y un bisturí recortaremos aquellas piezas que necesitemos. Un soporte de base y tantos marcos como fondo queramos darle a nuestros mini cuadros. En mi caso estáis viendo todas las piezas ya recortadas porque lo he hecho con un láser, pero con anterioridad, cuando aún no disponía de esa máquina, he recortado infinidad de piezas en cualquiera de los dos materiales, madera o cartón, y el resultado, si somos un poco precisos, es exacto al que estáis viendo en pantalla. La medida del cuadro completa es aproximadamente 8,5 centímetros por 11 y el marco exterior tiene un ancho de 1 centímetro por cada lado. Comenzaré pegando lo que va a ser el marco exterior, esas tres piezas, entre sí, cola blanca, unas cuantas pinzas para hacer presión, que la madera o el cartón no se combe o coja forma, y esperaremos a que la cola seque. Cubriré el rectángulo central con pintura acrílica en color blanco y dejaremos secar. En mi caso he jugado con las medidas que necesito para el papel que voy a utilizar en estos mini cuadros, ya que al hacerlo a medida podremos confeccionarlos según nuestras necesidades. Utilizaré diferentes motivos de este precioso papel de arroz de la marca Stamperia. Me cuesta bastante elegir cuáles de estos motivos serán los definitivos. Una vez conseguido, los recorto con tijera. Como adhesivo, un medium especial para decoupage, el que tengáis y más os guste. Extendemos una capa en la superficie sobre la madera o pintura blanca. Colocamos el papel de arroz, que sabéis que es muy sencillito porque este papel se adapta perfectamente a cualquier superficie, es muy manejable y resistente, y una vez que lo tenemos adaptado pasaremos una nueva capa del mismo medium gel o pegamento por encima para terminar de fijar el papel a la superficie. El mismo proceso sobre los tres mini cuadros. Los marcos exteriores ya han secado, paso a darles color. Para igualar con el tono de la madera por el corte del láser, primero les doy una capa desigual con pintura acrílica de color marrón, solo en el frontal. Los siguientes colores son azul y verde empolvado, y siguiendo las mismas directrices en las que no voy a cubrir por completo el color de base, pinceladas fluidas, con ausencia de color, ahora sí cubriré el frontal y lateral interior y exterior de cada uno de los marcos. Último color y capa de pintura acrílica en color blanco. Ahora sí que voy a cubrir por completo toda la superficie, aunque no necesito que el color sea plano, que esté perfectamente cubierto. Me da igual que en algunas zonas sea transparente o que da el color algo más translúcido y se vean las tonalidades inferiores. Muy importante, y que se me estaba olvidando contaros, es que los bordes de la madera sobre la que hemos hecho el decoupage también han de estar cubiertos por estas capas de pintura. Primero el verde o el azul agua y una vez ha secado lo cubriremos con blanco. Lo siguiente que haré será decapar el interior de los marcos que acabamos de pintar. Una lija, el formato que mejor se adapte, más blandita, dura, incluso una lima de uñas. Pasaremos de manera reiterada por los diferentes listones interiores hasta conseguir un efecto decapado o desgastado, que se vean los colores
con mayor o menor intensidad, el blanco de la superficie, el marrón de fondo que tenía ya la madera, ya que aquí no hemos pintado, o el verde azulado. Una vez que esto ha ocurrido, paso a decapar el resto de la superficie exterior, el frontal de los marcos, pasadas longitudinales de la lija, con mayor o menor fuerza en función del efecto desgastado que busquemos. Y efecto conseguido. Y cuando tengamos los 3 marcos interiores ya lijados, pasaré a incorporarlos o a pegarlos sobre los 3 decoupage. Extenderé cola blanca, centraremos y para hacer presión he colocado unas pinzas hasta que la cola frague. Y ahora que ya hemos unido todas las piezas, puedo decapar la parte exterior. Muy rápido y sencillo. Por último, protegeré toda la superficie de papel y madera con una capa de barniz en acabado mate. Voy a incluir a estos pequeños marcos una decoración muy simple y muy sencilla. A cada uno de ellos un pequeñísimo detalle. Aunque muy sutil, el fondo de la estampación de este papel tiene elementos steampunk, argollas o engranajes, y también aprovecharé este detalle. Rebusco entre la multitud de restos de otros proyectos, setas o gnomos con sellos, pintadas con rotuladores, algunas troqueladas chiquititas, chipboard de madera, incluso podríamos incluirle alguna cosita metálica. Al gnomo le van a acompañar 3 pequeñas setas troqueladas. En una de las esquinas inferiores crearé una cama de musgo artificial y crearé una mini composición dándole un poquito de volumen. Para el hogar feliz necesitamos una llave mágica. 2 opciones diferentes, metálicas o de madera. Escojo esta última opción, le he dado un poquito de pintura por encima con los mismos tonos, marrones, blancos, azules, algo simbólico, y la incorporo en una esquinita lateral al proyecto. Para la casita con el mensaje positivo de nuevo amanecer, escojo esas piezas o engranajes de madera steampunk, ya que de los 3 motivos es el único que no se percibe en ningún momento sobre el fondo o dibujo de papel japonés. Pensaba colocarlas en color madera normal en una esquina, una pequeña composición,
aunque al final decidí darles un puntito metalizado y envejecido con diferentes tonos, cobrizos, dorado, metalizado, pegar unos sobre otros, cubrir una esquinita y listo. Para mí, proyecto terminado. Cero complicación, 3 detalles únicos. Os voy a mostrar ahora una opción similar pero diferente, al menos en el producto final que obtendremos. Crearé una libreta o las tapas permanentes para ella. Y en esta ocasión, con más criterio, he utilizado el láser para cortar las piezas, básicamente porque me facilita muchísimo el troquelado de las arandelas o argollas de estas libretas. Ahora bien, también podemos utilizar cartón reciclado y una mini troqueladora de 6 agujeros, económica, que podemos encontrar en multitud de webs. Y recortando y uniendo distintas piezas de este tipo de cartón podemos conseguir unas tapas similares o muy parecidas a las que yo he creado. 3 piezas de madera, la base sobre la que realizaremos el decoupage, tapa y contratapa, 12,4 por 10 aproximadamente, y el marco exterior es de 1,5 centímetros de lado. Para rellenar el interior, las medidas del papel son de aproximadamente 11,8 centímetros por 9, y entre las hojas blancas de escritura he recortado unos velum en colores afines a este proyecto. La mini troqueladora que tengo es de 6 agujeros. Es muy sencillo hacer 10 a nuestro papel. Centro 3 o 4 piezas de papel para el primer corte sobre la troqueladora y presiono. Levanto una de las 2 púas laterales, ajusto el primer agujero sobre esta y troquelo. Al retirar el papel ya tengo 2 agujeros más. Ahora sobre la pestaña he de ajustar el tercer agujero desde el borde y volver a troquelar para obtener los 2 agujeros que me faltan hasta tener los 10. Mismos pasos para realizar el decoupage que sobre los mini cuadros. Pintura acrílica blanca y pegamos el motivo seleccionado, que en este caso es esta mamá eriza, contenta y feliz por las pequeñas cosas. Aquí prescindo del color marrón, directamente paso a cubrir la superficie de la madera de todas las piezas con el azul y verde empolvado. Y en lugar de hacer un decapado, crearé un efecto desgastado. Con pintura acrílica en color blanco, un pincel de cerdas duras, iré manchando toda la superficie en pinceladas largas, cubriendo toda la madera, ya que la longitud es muy chiquitita, pasadas de lado a lado, para cubrir el marco, el interior de la tapa y los 2 lados de la contratapa. Muy poquita carga de pintura o pintura descargada sobre un papel o cualquier superficie antes de dejar esas pinceladas sobre la madera. Unimos las piezas que conformarán la tapa y protegeré con una capa de barniz acrílico en acabado mate. No quiero restarle practicidad a esta libreta, así que le voy a incluir muy poquitos detalles. Yo ya tenía claro para qué la voy a utilizar de ahora en adelante. Será mi recetario de postres o dulces
para tenerlo a mano. Los más habituales, los que más nos gustan, principalmente cantidades e ingredientes. Letras de cartulina o papel de scrap troqueladas con las que formaré la palabra sweets, que encolaré o fijaré en uno de los laterales. Por último, el montaje de todas las piezas junto con un pequeño canutillo de arandelas, un color que más o menos encaja, pastel, suave. Cierro las argollas y listo. La parte positiva de esta libreta es que si la agoto, me canso de alguna receta, puedo sacarlas o cambiarlas. Y desde luego que la rigidez de las tapas protegerá a la perfección todo lo que queramos guardar en su interior. Podría decorar el interior de las páginas, la contraportada, pero bueno, también puedo en cualquier momento optar por otra temática y variar el interior. Estoy segurísima que muchos de vosotros hubierais optado por incluirle otras técnicas, añadirle diferentes materiales a estas bonitas estampas, algún stencil, sellos, embossing, salpicado. Se pueden hacer infinidad de cosas, pero este papel de arroz con estas imágenes tan chiquititas me gustó, fue amor a primera vista. No tenía claro qué hacer con ellas, pero creo que con el tiempo iré incorporando algún cuadrito más a este trío. Se me olvidaba, para poder colgarlos, unas pequeñas hembrillas en la parte posterior y listo. Si bien, como pesan muy poquito, también podemos utilizar una cinta adhesiva doble cara dependiendo de dónde los vayamos a colocar y tenemos otra opción diferente. Bueno, familia, espero que os haya gustado y entretenido la idea de hoy. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!